Hoy voy a estar terminando con los ejercicios espirituales que nos quedó el tema del miércoles para compartirlo hoy. Vamos a buscar en Santiago, que habla muy bien de lo que nosotros queremos de alguna manera enfatizar en cuanto a la fe. Porque justamente estamos hablando de ejercicios. Y muchas personas creen que la fe es solamente un conjunto de creencias. Y está bien. De alguna manera, la fe se construye con un conjunto de creencias. Pero la fe no es solo un concepto. Fe implica movimiento. ¿Amén? Fe implica movimiento. Es algo vivo, es algo práctico. Que cuando uno ejerce la fe, se ejercita en la fe, se producen resultados, se producen cambios. Fe es algo que no se puede esconder. Si vos tenés fe, se tiene que ver esa fe. ¿Amén? Si vos tenés fe, esa fe, ¿qué tiene que suceder? Se tiene que ver. ¿Amén? Fe no es estar jugando en el área chica con la pelota. Fe es patear al arco. Y porque vos crees que vas a hacer el gol. Aprovecho la situación. Ahora, decimos que la fe no se puede esconder, que es algo que se manifiesta, que sale a la luz. Esto lo venimos diciendo, ¿se acuerdan? El domingo hablábamos, este domingo que pasó, no, el anterior, hablábamos sobre que la fe es nuestra victoria, es la victoria que vence al mundo, la fe. Pero ¿se acuerdan que para tener esa clase de fe uno tenía que nacer de nuevo? Porque esta fe no se obtiene de ninguna manera que no sea a través del nuevo nacimiento y sea a través de haber nacido de Dios. Lo nacido de Dios es lo que vence al mundo y nuestra victoria es la fe. Esa fe que viene con el nuevo nacimiento es una fe diferente, es una fe espiritual, es una fe sobrenatural, no es una fe común. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Ahora, habiendo nacido de nuevo y teniendo esta fe que el Señor la puso en nuestra vida, en nuestro corazón, en esa nueva persona que Él creó a su imagen, esa fe se tiene que ver, hermanos. No puede ser que vos hayas nacido de nuevo, que seas cristiano, que seas un hijo de Dios y que esa fe no se vea. Y eso es lo que apunta de alguna manera a Santiago, capítulo 2, versículo 1. Fíjense lo que va a decir. Pareciera que no tuviera nada que ver con una fe espiritual o con una fe que tenga que ver con el hecho de haber nacido de nuevo. Pero miren lo que dice. Santiago 2, 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué? O sea, al leer este versículo, ¿ustedes qué piensan? Yo lo que pienso, hermanos, es que la fe tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. La fe no solamente tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con los demás. La fe no es una cuestión solamente mía y de Dios. Bueno, yo creo en el Señor y nada más. No, la fe tiene que ver con los demás. La fe necesariamente tiene que ver con los demás. Entonces, el libro de Santiago nos muestra que la fe no es algo que se cree solamente, sino es algo que se vive. Y se vive en relación a los demás. ¿Dónde veo la fe? La veo en mis acciones. Sí, pero no es cuestión de cómo Satanás lo tentó a Jesucristo que suba al pináculo del templo y se tire, total, el Señor va a mandar a sus ángeles. No está hablando de eso, está hablando de una fe, y esto es lo primero que quiero destacar de estas cosas importantes que enseña Santiago. Hay por lo menos 4 cosas que yo quiero que aprendamos en esta noche o repasemos si ya las sabemos, que enseña Santiago en cuanto a la fe. Y la primera cosa es que la fe conlleva necesariamente a la acción. Si vos tenés fe, vas a actuar. ¿Está bien? No hay una fe inmóvil, no, la fe te lleva a moverte. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 14, un poquito más adelante: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No, yo tengo fe. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? No está hablando de la salvación. Algunos en este pasaje se detienen sobre la salvación. No es lo que quiere hablar Santiago, que no está hablando de la fe salvadora. Él está hablando de que por haber sido salvo, tengo fe. Y si tengo fe, esa fe se tiene que manifestar en acciones, en obras, que se tienen que ver. Y esas obras y esas acciones tienen que ver con los que están a mi alrededor. Tienen que ver con las demás personas. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Están acá? Ahora, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto nos enseña que la verdadera fe, si vos fuiste salvo, si vos naciste de nuevo, si vos tenés a Jesucristo en tu corazón, entonces esa fe se tiene que manifestar. Por ejemplo, ¿cómo vemos, pensando en la conversión de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo que subió al árbol y Jesús le dice, bajate de ahí que voy a ir a comer a tu casa? ¿Cómo vemos realmente que Zaqueo tenía fe y se había convertido? O se había convertido y tenía fe. ¿Por qué lo ven ustedes eso? De que hubo algo que cambió la vida, que transformó la vida de Zaqueo. ¿Y qué hizo? Exactamente. Miren, vamos a buscar Lucas 19. Ahí está la historia de... Lucas capítulo 19, ahí a partir del versículo 1 está la historia de Zaqueo. Bueno, Jesús le dice ahí en el versículo 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Primera acción, obra. Doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido, haciendo referencia a que él era un judío que se había apartado de la fe. ¿Y cómo muestra Zaqueo que realmente se había convertido y que tenía la fe puesta en el Señor? Porque dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Se ve que tenía bastante plata Zaqueo, ¿no? La mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si a alguien he defraudado en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. No 2 veces, doble. Cuadruplicado se lo devuelve. Yo creo que habría cola en la casa de Zaqueo cuando escucharon eso, ¿no? Dicen, che, Zaqueo está devolviendo cuadruplicado, vamos. Y por las dudas, a ver si, seguro, si había algún argentino, se metía en la cola a ver si ligaba algo igual, aunque no lo hubiera defraudado. Pero entonces, lo primero que nosotros aprendemos de esto que enseña Santiago es que la fe conlleva obras. Tiene que haber acciones de fe. Por ejemplo, si vos te convertiste al Señor y debías plata a gente, vos no tenés que trabajar ahora para ganar plata o para estar bien económicamente. Vos tenés que trabajar, si te convertiste y dejaste el tendal de deuda, vos tenés que trabajar, ganar plata para devolver lo que dejaste debiendo. Aleluya. Gracias, hermano. Estaba esperando eso. Yo esperaba que todos gritaran amén. Sí, Señor. Porque dice que Zaqueo lo recibió gozoso al Señor. No sé cómo ustedes reciben esto. ¿Lo reciben con gozo? Entonces, a veces nosotros pensamos que la fe es solamente decir, no, el día está nublado, yo no llevo paraguas porque tengo fe que el Señor va a hacer salir el sol.
No sé, ustedes piensan así que es la fe, esa es la fe, que la fe es como una lotería, un 15 donde apostamos a ver si nos da resultados. No, hermano, la fe se manifiesta en obras de bien, en acciones que retribuyen a los demás. Si en algo le faltamos, si en algo fallamos, se tiene que ver nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo estoy arreglando todas las situaciones que tenía un desastre. Estoy levantando el tendal de gente que dejé colgada. ¿Se entiende la fe cuál es, no? Amén. La fe verdadera, en segundo lugar, extiende la misericordia de Dios hacia otros. Dice ahí en Santiago 2:15, porque fíjense que está hablando lo que leíamos recién, sobre que de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Y en el versículo 15 dice, si un hermano, ¿ven? La fe se ve en relación a los demás. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una manifestación real de una relación con Dios es cuando nuestra forma de vida es afectada, transformando, cambiando todo nuestro conjunto de valores, por decirlo de alguna manera, de tal manera que yo ya no estoy más preocupado por mí. Yo tengo que hacer mi casa, tengo que comprarme el auto, tengo que comprarme ropa, tengo que darle de comer a los chicos, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Por ejemplo, en la lista de cosas que vos tenés que pagar, aparte del diezmo y la ofrenda, ¿ponés ahí ayuda a los necesitados? ¿Sacás una parte de tu ganancia de lo que vos cobrás, sea poco, sea mucho, te alcance, no te alcance? ¿Hay algo que vos sacás para bendecir a alguien más? ¿Lo tenés en cuenta esto? La verdadera fe manifiesta de alguna manera el carácter de Dios en nosotros. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, la persona de Cristo se tiene que ver a través de nuestra forma de vida, y qué mejor a través de nuestras acciones, dándole a aquel que necesita lo que necesita. Alguien que se parece a Dios tiene misericordia, tiene compasión, se preocupa por los demás. La compasión, la misericordia es algo que te mueve a reaccionar ante la necesidad del otro. ¿Sí? Yo no sé si ustedes vieron la película como Esperando la carroza, ¿viste? Cuando, viste que sale de la casa el tipo comiendo una empanada y dice, qué miseria, che. 3 empanadas tenían para comer, dice. ¿Viste? No le importaba nada, ¿viste? Hay algunos cristianos que, no sé, acá no, pero hay cristianos que son así. Lo que no se mueve es porque está muerto. Si hay vida, si hay fe, tiene que haber movimiento, tiene que haber acción, tiene que haber obras, tiene que haber misericordia manifestada en acciones. Amén. ¿Se acuerdan Saulo de Tarso? Él tenía solamente una religión que defendía a uña y diente. Era cruel, era duro con la gente. Él era el que perseguía a los cristianos, los metía presos. ¿Se acuerdan cuando él se convierte? El Señor le dice, te voy a enviar a Saulo de Tarso, y todos dicen, no, a Saulo de Tarso no lo queremos ni ver, porque claro, él era perseguidor de la iglesia. Él no tenía el más mínimo problema con matar a los cristianos, meterlos presos, perseguirlos. Era un defensor de la religión judía. Cuando él tiene un encuentro con el Señor, su carácter es transformado, es humillado, bajó los decibeles un montón, pero su vida fue transformada. Y de ser tan duro y de ser perseguidor y hasta asesino de los cristianos, sus motivaciones cambiaron a tal grado que ahora le escribe a los cristianos diciéndole, hijitos míos, amados míos.
vos lo escuchabas de boca de Pablo o de Saulo de Tarso, los que lo conocían de su vida anterior, y no lo podían creer que este tipo ahora diga esas palabras: hijitos míos, amados míos. Algunos de ustedes han sido transformados a ese punto, ¿no? Eran personas duras, crueles, no asesinaban, pero no les importaba absolutamente nada de nadie. Eran ustedes egoístas solamente pensando en sí mismos, y ahora están preocupados por los demás. Son personas amorosas que reparten cariño y amor para todos lados, ¿no? ¿A cuánto el Señor los ha transformado así? Personas odiosas, rencorosas, y ahora son las personas más amorosas del mundo. Esa es la fe que se manifiesta en acciones. La tercera cosa es que la fe se mueve en obediencia. Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La Escritura dice claramente que Abraham actuó por fe. ¿Cuál era la fe de Abraham? ¿Se acuerdan? Que aparece en Hebreos. ¿Qué pensaba Abraham cuando iba a matar a su hijo? Por obediencia a Dios. ¿Se acuerdan qué pensaba Abraham? No, capaz no. Él creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Entonces lo iba a matar sin ningún problema. No tengo problema, lo mato. ¿Querés lo mato? Lo mato. ¿Por qué? Porque yo creo que vos lo podés resucitar. Porque vos no te vas a contradecir lo que prometiste. ¿Cómo está tu fe? ¿Se mueve en obediencia o está calculando? ¿Viste? Porque nosotros a veces tenemos una fe calculadora. Estamos sacando cuenta constantemente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Doy o no doy? A ver, pero si yo doy, ¿cuánto me queda para pagar? ¿Viste? Hablábamos del dar la otra vez. Tiene que ver con la fe todo esto. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicás a la oración? Porque ahí se manifiesta también cuánto crees en el Señor. Porque si vos crees realmente que Dios responde a la oración, te la vas a pasar orando. Por tu familia, por todas las situaciones que vivís, para ser transformado, para ser cambiado, para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Porque finalmente Dios nos da la fe, no para que nosotros hagamos lo que queremos. ¿Sí? Algunos dicen que Hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe. Y está bien, yo entiendo qué queremos decir. Pero a veces nos quedamos con que somos héroes de la fe. Dios no nos da la fe para que seamos héroes. Dios nos da la fe para que hagamos su voluntad. Para que podamos creerle. ¿Entendés? Dios nos da el mandamiento y después nos da la fe para que le creamos. Es tremendo lo que hace Dios. O sea, vos te das cuenta que Dios hace todo. No nos podemos llevar nada de gloria, ni un cachito así. Pues dice, y Señor, yo creí en vos. Y sí, pero vos creíste porque yo te di la fe. Si no, no hubieras creído. ¿Viste? A veces nos creemos que somos algo, que tenemos algo nosotros. No. Por eso yo sacaría la palabra héroes de la fe, ¿viste? Porque si no, el héroe acá es el Señor, no nosotros. Nosotros recibimos todo de gracia, de regalo. La fe también. La vida nueva que el Señor nos regaló, en el paquete viene la fe. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con eso? Usarla. Creyéndole al Señor y en obediencia actuar en base a lo que dice el Señor. Por ejemplo, si vos retenés el diezmo y no das el diezmo, porque no estás creyendo. Vos me decís, no, porque tengo problema económico. No es que yo creo en el Señor, pero tengo que pagar las deudas. ¿Está bien? A veces Dios nos da órdenes extrañas, ¿o no? Cosas raras, que nunca se cruzarían por nuestra razón, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra capacidad,
de digerir las cosas, ¿viste? A veces Dios nos dice cosas como le dijo a Abraham. Primero, vos fijate que Dios le promete a Abraham, siendo un hombre anciano, casi de 100 años, le dice: yo te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no la va a poder contar. Era tan ridícula la promesa que Sara se ríe, porque era estéril y ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, o sea que no podía quedar embarazada de ninguna manera. Ya era una cuestión totalmente loca. Pasan años, 10 años, y Sara, como todas las mujeres, apurada, ¿viste? Ansiosa, le dice: mira, Dios no hace lo que te prometió. ¿Por qué no le damos una mano? Acostate con mi sierva y ten un hijo. Y se cumple la promesa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo que dije a la mujer era para que se rieran, era un chiste, o son así. ¿Ustedes se creen que son? No. Ganó Argentina, hermanos. Ahí está, ahí vamos. Viste, tenía que decir algo. La cuestión es que no era la forma correcta. Pasan 15 años y recién ahí Sara queda embarazada. Miren todo el tiempo que pasó, ¿viste? A veces entre la promesa y que se cumple hay todo un periodo de fe que nosotros tenemos que ejercitar. Pero yo lo que voy es a esto: después de tanto esperar, de tantas situaciones, de haber metido la pata, de haber sido corregido, de haber enfrentado un montón de problemas por esta situación, finalmente viene el hijo de la promesa. Y a Dios se le ocurre decirle a Abraham: quiero que me ofrezcas tu hijo, tu único hijo, se lo recuerda, en sacrificio. ¿Vos qué hubieras hecho si? Metete en la situación, ¿no? Sos Abraham, metete en la situación. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras pensado? Por lo menos hubiera pensado que esto es algo muy extraño, lo que Dios me pide. Yo creo que la mayoría de nosotros no hubiéramos resistido a ese mandamiento de Dios. Pero hermano, nuestra fe nos lleva a creer a tal punto que no estamos... no tenemos problema de hacer caso a Dios en una orden extraña que nos pide. A mí me pasó una vez que estaba esperando el micro y había un hombre sentado enfrente. Yo estaba en la esquina esperando el micro y estaba un hombre sentado enfrente. Me volvió a pasar hace poco, ahora me estoy acordando, ahí en 137 frente a Centro de los Fomentos de los Hornos. Pero bueno, yo estaba ahí esperando el micro y había un hombre enfrente y el Espíritu Santo me dice: cruzate y hablale. No, mirá la hora que llego tarde, no puedo. Señor, no, tenés que pedirme cosas que sean coherentes, no me pidas cosas incoherentes, pedime cosas que yo pueda hacer, cosas que sean normales, pedime cosas que se puedan realizar. No lo puedo hacer porque me tengo que ir, estoy esperando el micro, hace 2 horas estoy esperando el micro, viene el micro, ¿qué hago? Y otra vez, ¿viste? Porque cuando Dios quiere algo te taladra la cabeza, ¿o no? Te busca bajo la cama, ¿viste? No te deja tranquilo, no podés dormir. Entonces yo dije, bueno, resistí al Espíritu, ¿viste? Que me decía: andá y habla, cruzate, andá y habla. Yo estaba molesto, ¿viste? Y me bajaba el cordón de la vereda, ¿viste? Como que iba y me ponía a mirar a ver si venía el micro. Y me volvía, ¿viste? Y estaba inquieto, ¿viste? Porque el Espíritu me molestaba. Hasta que en un momento dije: así me mando, ¿viste? Y me levanté y le dije: hola, me dice. Y entonces me puse a hablar, le digo: mira, vos te va a parecer esto, le digo, pero yo soy cristiano, soy hijo de Dios y sentí de parte de Dios de venir a hablarte. Y se le empezaron a caer las lágrimas, ¿viste? Yo dije: chau, se pudrió todo. ¿Qué dije? Bueno, resultó ser, para hacerla corta, porque es tarde, resultó ser una persona que se había apartado del Señor hacía muchísimos años y le estaba pidiendo a Dios una señal. ¿Vieron? Esas cosas que pasan siempre. Esto es más o menos de lo normal que yo estoy hablando. Pero a veces Dios te puede pedir que hagas cosas extrañas. Como regalar un teclado, por ejemplo, que ya se las conté 2 millones de veces. ¿O no? ¿Viste?
hacer alguna cosa que vos decís, ¿viste? Hay cosas de las cuales vos te agarrás como Abraham se agarraba de su hijo, ¿viste? Y no vale que ustedes me vengan a pedir a mí, ¿eh? Yo no les voy a dar ni la tablet ni el reloj, no les voy a dar nada a ustedes si el Señor no me lo dice. Así que si ustedes quieren algo de mí, tienen que orar al Señor para que me hablen del corazón. Para que se vean las obras de mi fe, hermanos. Pero la cuestión es que a veces Dios te pide cosas extrañas. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que Dios le haya pedido alguna cosa extraña? ¿Le ha pasado? ¿A quién le pasó? A Mati, sí, a Titi, a Anto, a Fernanda. No sé, estabas así con... No. Dios nos pide cosas extrañas. Amén. ¿Estás dispuesto a obedecer? Por último, y para terminar, la fe cree contra las circunstancias. Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es justamente lo que estábamos diciendo recién. Abraham creyó a Dios, aunque las circunstancias indicaban que era imposible, improbable, que era todo lo contrario a lo que Dios estaba prometiendo y diciendo. Y a causa de haberle creído a Dios, él recibió lo que nunca podría haber recibido por sus propios medios o esfuerzo. Yo una vez hablé de esto, ¿se acuerdan de la fe de Abraham? ¿Se acuerdan que hablé de la fe de Abraham? ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? ¿La escucharon a Romina que dijo? Porque estás difónica. Entonces que lo diga Susana. ¿Qué dijo Romina? Exactamente. ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque Sara no quedó embarazada por el Espíritu Santo como María. Es más, tenía que suceder así. ¿Por qué? Porque tenía que ser hijo de Abraham. O sea, la sangre de Abraham tenía que estar en ese hijo que Dios le estaba prometiendo. Y eran casi de 100 los dos. O sea, imagínense la situación. Había que tener fe, ¿o no? Para creer que teniendo relaciones con mi esposa, teniendo casi 100 años, ella puede quedar embarazada. Y algunos ni siquiera tienen fe teniendo 20 años. Vamos. Hermanos, Dios puede hacer cosas tremendas, inexplicables, que en la razón humana no entran. Entonces, la fe cree más allá de las circunstancias. Abraham y Sara no había posibilidades de que tuvieran un hijo. Sin embargo, lo hicieron por fe. ¿Y vos no te vas a animar a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Yo estoy seguro que Dios te está pidiendo algo que hagas. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y si Dios no te está... Vos decís, no, Dios no me está pidiendo nada. Es porque no estás orando, porque no lo estás buscando. Porque si vos te pones a buscar a Dios y a orar, Dios está hablando continuamente. Y Dios está dando directivas continuamente. Y Dios está diciendo cosas. ¿Lo estás escuchando? Si lo estás escuchando, Dios está hablando cosas maravillosas. Está hablando cosas tremendas, cosas que no han subido al corazón de hombre, ni a la imaginación del hombre, no han sido escuchadas. Son cosas que Dios te está trayendo a tu vida. Pero es necesario que vos dediques ese tiempo a escuchar a Dios. ¿Lo estás escuchando? Hey, ¿estás escuchando a Dios? No lo estás escuchando. Si lo estás escuchando, Dios te está hablando y te está diciendo cosas y te está diciendo toma decisiones, haz esto, haz el otro. Y para eso vos necesitas creer. Más allá de las circunstancias que se plantean o que se presentan en el camino. Más allá de todo, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero acuérdense que la fe de la que estamos hablando no es para conseguir mis caprichos.
lo que yo quiero. No, es para poder hacer lo que Dios quiere hacer. Porque Dios le prometió a Abraham un hijo. Está bien, ¿Abraham quería tener un hijo o no quería tener un hijo? Sí, quería tener un hijo. Y Dios le prometió un hijo. ¿Pero para qué? Para que Abraham estuviera contento en su casa con su familia, disfrutando de su hijito. No sé cuánto más lo iba a poder disfrutar porque tenían 100 años los dos. O sea, no era solamente para que ellos disfrutaran. Era para cumplir el propósito de Dios, que era formar una nación, un pueblo de ese hijo. Dios tiene propósitos y planes que quiere cumplir para Él, a través tuyo. Pero es necesario que le creas. Amén. Más allá de las circunstancias. Vamos a orar y ponernos de pie.